Hola chicos, bueno, esta es la tarea de la semana del 29 de junio al 3 de julio. Como siempre, la semana está organizada, cada día con diferente área, para que ustedes puedan ir realizando la tarea de manera más organizada. El lunes tienen prácticas del lenguaje, el martes les va a llegar este video explicativo, o sea, el día de hoy tiene el video explicativo de las tareas. El miércoles van además a hacer la tarea de matemática. El miércoles ciencias sociales y el jueves ciencias naturales. Y como siempre nos encontramos el viernes en el Zoom. Bueno, vamos a empezar con prácticas de lenguaje, con la pregunta esencial: ¿cómo escribiría su mensaje secreto? ¿Cómo escribirían ustedes su mensaje secreto sin que todas las personas puedan entender lo que dice? Porque la idea es que sea secreto. Entonces pueden inventar dibujos para cada letra, números, pueden enumerar el abecedario y escribir con los números según las letras, y ese mensaje solo lo puede leer un amigo al cual ustedes comparten este secreto. Usted es pensar o buscar la manera creativa de escribir un mensaje que sea secreto. Bueno, la primera actividad, responden la pregunta esencial, y la primera actividad se llama pirámides silábicas. Esto tiene que ver con un repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Van a ser la página 54. La 54 tiene como título Pirámides silábicas. Ordena las sílabas de cada escalón de la pirámide y escribí las palabras. O sea que ustedes en cada escalón van a tener una palabra. La primera palabra es sol. La tienen de ejemplo acá. Está escrita en cursiva. Y tienen el dibujito que los puede ayudar. Si es una sola sílaba, acuérdense que es monosílaba. La segunda palabra también está desordenada y ustedes la van a escribir ordenada, es gato. Entonces ustedes van a escribir en cursiva gato. ¿Sí? Y así van completando cada una de las palabras. Las van ordenando y completando y se ayudan con el dibujo. En el punto número 2 dice: separa las palabras en sílabas. Luego, escribílas en escalón de la pirámide que les corresponda. Recordá que cada sílaba se escribe en un ladrillo distinto. Ustedes tienen ahora al revés, tienen la pirámide incompleta y tienen que ustedes separar en sílabas las palabras y luego ubicarlas en la pirámide. Por ejemplo, acuérdense que cada sílaba la podíamos diferenciar con un golpe. Acá la primera palabra es palmera. Entonces hacemos palmera. Y entonces escriben acá la palabra palmera. La separan en sílaba. Y luego contamos que tiene 1, 2, 3 sílabas. O sea que vamos a ubicarla acá, que tiene 1, 2, 3 sílabas. Entonces, palmera. Ubicamos la palabra ahí, ¿sí? La tienen que escribir ahí. Bueno, esa es la actividad que tienen que hacer en la página 54. Leonardo da Vinci también tenía una forma creativa de escribir, diferente a lo que le hacían demás personas. Era como un creativo en todo, un innovador. Yo les voy a leer lo que él les va a contar. ¿Sabías que yo puedo escribir con mis dos manos? Podía dibujar con una, escribir con la otra. Soy ambidiestro, es decir, que soy capaz de dibujar y escribir tanto con la mano derecha como con la izquierda. Y otra cosa que nos quiere contar acá Leonardo es que me encanta usar la escritura especular. La escritura que les acabo de decir tiene una particularidad, que es una forma de escribir que se logra trazando el lápiz sobre el papel en la dirección opuesta a la que usamos la mayoría de las veces, de tal manera que el resultado es una imagen especular de la escritura normal. O sea, al revés, aparece normal cuando es reflejada en un espejo. Este tipo de escritura también se utiliza en la actualidad, como muchas de las cosas que creó Leonardo. En la actualidad puede verse al frente de las ambulancias, donde aparece la palabra ambulancia, esta escritura especular con el objetivo de que los conductores que se encuentren delante de ellas lean la palabra en el sentido normal en sus espejos retrovisores.
O sea que cuando uno mira por el espejito que aparece arriba, en el medio, puede leer la palabra ambulancia al derecho. ¿De qué significa esta forma especular? Por ejemplo, acá dice, ¿te animás a jugar y divertirte intentando escribir con ambas manos tu nombre? Para leerlo puedes usar un espejo. Por ejemplo, yo voy a hacer el mío. Si yo tuviera que escribir al revés mi nombre, escribiría, es difícil, a mí me cuesta. Licia. Así escribiría mi nombre. Y si yo le pongo un espejo al costado de este nombre, voy a tratar de que ustedes lo vean, van a ver que lo puedo leer al derecho. Así que si ustedes quieren intentarlo y escribir su nombre o otros mensajes o una oración al revés, después le piden un espejo más, ponen un espejo y lo van a poder leer. Eso es la forma secreta que podía escribir Leonardo da Vinci. Y escribía no solo el nombre, escribía todas las oraciones de esta forma. Era bastante complicado. Pero si ustedes quieren jugar, lo pueden practicar. Después vamos a tener una actividad que se llama código secreto. Realizar la página 55 del libro y completar el cuadro de superpalabras. Recordamos, para hacer esta página les puse un recordatorio, que cuando en singular la palabra termina en Z como pez, cuando la pasamos al plural se escribe con C, peces. Entonces dice, si la palabra terminada en Z al formar el plural se cambia la Z por la C y se agrega ES. Si tenemos en singular lápiz y cambiamos la Z por la C, nos va a quedar lápices. Si tenemos luz, cambiamos la Z por la C y nos va a quedar luces. Feliz, cambiamos la Z por la C y nos va a quedar felices. Y ahora les voy a explicar, a su vez tienen que hacer las fichas 5 y 6 y luego pegarla en el cuaderno. Por último, en el punto número 2 es practicar lectura, leer El Señor Poético, perdió las palabras y después yo les voy a contar qué otras actividades sigue. Porque ahora les voy a explicar la página del libro, que es la página 55 y la ficha 5 y 6. 55 tienen que revisar, el título de la página 55 es Códigos Secretos. Escribí la inicial de cada dibujo para descubrir el mensaje secreto. O sea que ustedes van a mirar los dibujitos. La primera es una foca. ¿Con qué empieza foca? Con F. Entonces van a poner la F acá. Y entonces van a poner la inicial de cada dibujito y van a descubrir un mensaje. Luego tienen que escribir ese mensaje. Escribí en cursiva el mensaje que descubriste. O sea que a ese mensaje lo van a tener que escribir en este renglón en cursiva. ¿Sí? El mensaje que descubrieron. Y el punto número 2 dice, escribí el plural de estos objetos. Mira el ejemplo. Bueno, como estuvimos viendo lo del pez, peces, lápiz, lápices. Miren que el ejemplo está escrito en cursiva, así que ustedes acá también van a escribir en cursiva. Tienen el dibujito, antifaz, antifaces. Acá lo escriben en plural. Bueno, dado, dados, collar, collares. Ustedes van escribiendo en cursiva. Luego dice, conversen. ¿Qué letra se agrega cuando son muchos elementos? Esto lo estuvimos viendo. Ustedes pueden ver, pueden escribir en el cuaderno si quieren qué letra agregamos cuando son muchos. Cuando está en plural, ¿qué agregamos al final de cada palabra? ¿Y qué sucede con las que terminan en Z? Que es lo que estuvimos acá. Las que terminan en Z, al pasarlas al plural, ¿qué sucede con ellas? ¿En qué la transformábamos la Z? Bueno, eso es lo que tienen que ustedes escribir. Después, en superpalabras, es un repaso también de lo que estuvimos viendo, del K, co, que y C. Escribo una palabra con K, puede estar al principio y al final, puede ser camino o hamaca. Camino está al principio, hamaca está al final acá. Una palabra con co, otra con que y otra con C. Puede ser, por ejemplo, coqueta, y con C puede ser inclusive un nombre, Cecilia, ¿sí? Puede estar al principio, en el medio o al final. Después acá tienen que escribir dos palabras. De una sílaba, ¿se acuerdan las monosílabas? Como sol. De dos sílabas, o sea, de dos golpes, ¿sí? Como por ejemplo casa, de dos sílabas. Y de tres sílabas,
Por ejemplo, como dijimos, puede ser camino. Ca-mi-no. ¿Sí? De 3 sílabas. Trisílabas, bisílabas y monosílabas. 2 de cada una. Después tienen que ser la ficha 6 y la ficha 5. Bueno, la ficha 5 de título dice qué caos. Es un repaso del ka, ko, ku, se, si, que, ki, ko. De las sílabas que ya estuvimos practicando y trabajando. El punto 1 dice, lee las sílabas del recuadro y completa las palabras. Entonces, el recuadro es este que está acá y se lo acabo de decir. Ka, ko, ku, se, que, ki y ko. Voy a mirar la imagen y voy a ver cuál de esas sílabas puedo poner acá para completar la palabra. Esto es una banqueta, entonces voy a poner la que. Banqueta. Entonces voy a ir mirando la imagen y voy completando con alguna de estas sílabas para que la palabra quede completa. Miren que en esta, por ejemplo, hay 2. Van a ir 2 sílabas. En la ficha número 6 dice oraciones que cambian. Entonces el punto número 1 dice, lee las oraciones y transcribílas reemplazando las palabras subrayadas por sus plurales. O sea que esta oración está en singular, ustedes la tienen que pasar al plural. Dice, la actriz usó un disfraz de pez. Acuérdense que las palabras terminadas en Z, al pasarla al singular, se transforman en C. Entonces van a ser las actrices usaron disfraces de peces. Lo mismo con esta oración. La estrella fugaz ilumina la noche azul. Las tienen que pasar al plural. Las estrellas fugaces, la Z por la C, iluminan las noches azules. Y así van completando las 2 fichas. Una vez que terminan, las cortan y las pegan en el cuaderno. Para practicar lectura, en la antología del libro, al final, van a leer el cuento El señor poético perdió las palabras. ¿Alguna vez se te perdieron palabras? Bueno, después de responder eso, en el punto 3 dice, explicar como puedas qué significa el párrafo. Ya en su casa, las palabras viejas se mezclan con las nuevas. Quizás en un rato el cuaderno se le hinchan de poemas y la panza de alegría. Una vez que lean el cuento, ustedes tienen que pensar qué habrá querido decir en este párrafo. La rutina de pensamiento, y luego tienen que revisar la rutina de pensamiento. Yo solía pensar, ahora pienso. ¿Qué pensaban antes y qué piensan ahora? ¿Qué pensaban antes sobre la importancia de saber guardar un secreto? ¿Y qué piensan ahora sobre la importancia de saber guardar un secreto? ¿Qué tiene de importante el poder guardar secretos? Y como cierre, ¿con quién te escribirías utilizando un mensaje secreto? ¿Qué amigo o amiga te gustaría escribir o algún familiar un mensaje? Bueno, para la primera tarea de matemática, que es el ejercicio número 58, tenemos la pregunta esencial que plantea una situación en donde vamos a tener que pensar. Si pinto con témpera una cara de un dado y hago un sellito en un papel, ¿qué aparecerá? Entonces, vamos a pensar, si yo tuviese un dado y le pinto con témpera uno de sus caras y hago un sellito en la hoja, ¿qué dibujito me quedará en el papel? Tienen que pensar y contestarlo en este recuadrito azul, ¿sí? Una vez que terminan con esa pregunta esencial, vamos a la siguiente actividad que dice, hoy vamos a analizar cuerpos geométricos. Usaremos el hábito de mente escanear para observar en profundidad, parte por parte, detalle por detalle, como si tuviéramos ojos de escáner. Entonces lo que vamos a hacer es justamente observar con detenimiento, o sea, cada detallecito ir mirándolo y teniéndolo en cuenta. Entonces dice, busca cajas que se parezcan a estos cuerpos geométricos y exploralas. Yo busqué en mi casa algunas cosas y tengo, por ejemplo, esto, que podría ser como un cubo, ¿sí?
Fíjense, se parece a este. También podemos buscar una boligoma, ¿sí? Una boligoma que tiene forma de cilindro, como este de acá. Encontré una bolita que se parece a la esfera. Y después encontré este imán de la heladera que tiene esta parte del sombrerito que parece un cono, ¿sí? Como este que está acá. Bien, si observamos, por ejemplo, un cartón de leche, miren, tiene forma de prisma con base rectangular, ¿sí? Es un prisma. Es parecido a este que está acá. Este que está en el dibujito es de base cuadrada, porque tiene un cuadrado en la base. El que yo les mostré recién tiene base rectangular porque su base tiene un rectángulo. Miren lo que encontré acá. La yerbera tiene forma de cilindro, ¿sí? Y también les hice, para que vean, voy a dar vuelta al papel para que se vea mejor, estos cuerpos geométricos que ustedes también los pueden construir en casa. Yo busqué una plastilina y con palillos puse cada bolita, representa los vértices, ¿sí? Los palillos van a representar las aristas. Y si acá tuviésemos papel o una cartulina, estuviese completo, cada uno de estos cuadrados serían las caras de este cuerpo geométrico que se llama cubo. En este que tenemos acá es una pirámide. Yo no encontré en mi casa una pirámide, pero bueno, esta nos sirve de ejemplo. Igualmente, si decimos pirámide, lo primero que se nos viene a la mente es Egipto, creo. Acá tengo un prisma de base cuadrada, ¿ven? Este sí tiene cuadrado. Miren la sombra, cómo se ve. Podríamos dibujarlo también, si queremos, como hicimos en la actividad de la semana pasada. Y acá tengo un prisma de base triangular. ¿Ven? Tiene un triángulo. Entonces va a tener estas caras que son rectángulos y las bases que son triángulos, ¿sí? De vuelta, las bolitas representan los vértices, los palillos son las aristas y cada una de estas serían las caras, ¿sí? Bien. Bueno, a continuación, después de observar todos estos cuerpos geométricos que ustedes van a buscar objetos en sus casas que se parezcan a los dibujitos, tienen que responder estas 3 preguntas. Dice, ¿cuáles son los cuerpos que tienen caras cuadradas? Van a observar cada uno de los objetos que encontraron y se van a fijar cómo es su base. Se le llama base a la cara que apoya el cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este tiene base cuadrada, ¿lo ven? A ver, con el lápiz si lo puedo señalar. Ven que es un cuadrado porque todos sus lados son iguales. Entonces, por ejemplo, el cubo sería uno de los cuerpos geométricos que tiene cara cuadrada. Ahora, después dice, ¿y los cuerpos que tienen caras triangulares? Miren. Ese tiene un triángulo. De los que hice acá, este otro dijimos que también tenía un triángulo, ¿sí? Entonces tenemos la pirámide, que tiene caras triangulares, y también tenemos el prisma de base triangular. ¿Bien? Ok. Ahora, en la tercera pregunta dice, ¿qué cuerpos tienen todas las caras iguales? Se van a fijar en todos estos cuerpos que tenemos, o en los dibujitos de acá arriba, y van a pensar cuáles son los que tienen todas las caras iguales, ¿sí? Después de esto van a ver un videíto que pusimos en la plataforma que está con el título de los cuerpos geométricos, que es del aula 365 y explica brevemente las características de los cuerpos geométricos, ¿sí? Entonces, mirando ese videíto que es súper cortito, creo que dura 4 minutos, van a poder agregar información a todo esto que trabajamos antes.
Bien, en la siguiente actividad vamos a utilizar la rutina de pensamiento que se llama círculo de punto de vista. Esto quiere decir que yo me tengo que poner en el lugar de ese objeto o persona y pensar como si yo fuese ese objeto o esa persona. Por ejemplo, si yo juego a ponerme desde el punto de vista de un cubo, tengo que decir cuáles son las características que yo tendría si fuera un cubo. ¿Bien? Entonces puedo decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Tengo 1, 2, 3, 4, la de abajo que apoya 5 y la de acá arriba 6 caras cuadradas. ¿Sí? Y por último podemos contar las aristas para saber cuántas tiene. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aristas. ¿Bien? Entonces, de esa forma puedo decir las características del cubo. Pero nosotros acá tenemos 2 adivinanzas geométricas. Cuando trabajamos las figuras habíamos hecho adivinanzas geométricas. Esto es más o menos lo mismo, pero en vez de trabajar con figuras, en este caso estamos hablando de cuerpos geométricos, ¿sí? Es decir, tienen 3 dimensiones. Los podemos agarrar. La figura es una figura plana, es un dibujo. Bien, entonces acá dice, tiene 8 vértices, 4 caras rectangulares y 2 caras cuadradas. Van a buscar entre los dibujitos de acá arriba o lo que se ve en el videíto o lo que yo les mostré antes de los cuerpos geométricos que yo armé acá con plastilina, y van a pensar cuál de todos estos cuerpos reúne estas características y van a poner la respuesta en este rectángulo. Después vamos a hacer lo mismo con la otra adivinanza. Dice, tiene 12 aristas y todas sus caras son iguales. Este es fácil porque recién se los dije. El que tiene 12 aristas será el cubo. Entonces, acá, por ejemplo, ya los ayudo. Vamos a escribir cubo. Les queda averiguar esta de acá. Bien, en la siguiente actividad tenemos este cuadro para completar. Dice, observa la imagen de cada cuerpo geométrico y completa el cuadro. El primero lo voy a hacer con ustedes, ¿sí? Porque recién lo estuvimos trabajando y voy a poner acá para ayudarme por si me olvido el cubo que yo armé. ¿Bien? Bueno, dice, en la primera columna tenemos que poner el nombre. Si no me lo acuerdo, puedo volver a la hoja anterior en donde estaban todos los nombres de cada uno. Pero este es fácil, se llama cubo. Ojo, no van a poner dado, ¿eh? El dado tiene forma de cubo. Bien, ahora vértices. ¿Se acuerdan que los vértices son las bolitas? Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces acá escribimos 8. Después tenemos que contar las aristas, que ya las contamos antes, eran 12. Y por último las caras, que dijimos que tiene las 4 caras laterales y las 2 que pueden funcionar como bases. Entonces son en total 6 caras. Miren cómo me quedó el cuadrito, ¿ven? Nombre cubo, vértices tiene 8, aristas tiene 12 y caras tiene 6. En los dibujitos que yo les puse acá, ustedes pueden ayudarse para contar haciendo como si fueran las bolitas de plastilina que yo tengo en los míos, ¿ven? Para contar los vértices. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer los de abajo. 1, 2, el de atrás, 3, 4. 4 más 4 son 8 vértices. ¿Bien? Para contar las aristas, a mí me sirve hacer como una rayita en cada una para no perderme. Y voy contando. 1, 2, 3, 4, 5. La de atrás, 6. La de adelante, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como el cubo. Y por último, las caras. Acuérdense que el prisma era, por ejemplo, el cartón de leche. Entonces vamos a contar. Tiene 1,
2, 3, 4, 5, la parte de arriba, y 6, la parte de abajo. O sea que tiene 6 caras. Vamos a poner acá 6 caras. Y este se llama prisma. Así que lo escribimos. Tienen que hacer lo mismo con el cilindro. Miren, yo acá tengo, por ejemplo, un esmalte de brillitos. Entonces, esto sería un cilindro. Nos fijamos, tiene 1, 2 y aristas tiene las de los círculos. Entonces, hay que completar ahí. Eso es un poquito más difícil, hay que pensar. Y después tenemos el prisma de base triangular, el cono y la esfera. Para completar estas cosas, en el video hay información. Así que si no se acuerdan, lo pueden volver a mirar. Bueno, una cosa que me olvidé de contarles es lo que dice acá, que es Leonardo da Vinci, y que también a Leonardo le interesaba mucho la geometría. Miren lo que dice: ¿sabían que a mí me interesaba mucho la geometría? Colaboré en los dibujos de un libro del matemático Luca Pacioli. Luca Pacioli era un matemático italiano que, o sea, era súper inteligente y muy capaz, pero no era muy bueno dibujando. Y como Leonardo tenía grandes habilidades para hacer dibujos con mucha precisión, lo contrató para que hiciera los dibujos, las ilustraciones de su primer libro, ¿sí? Después Leonardo siguió haciendo su camino y haciendo otras cosas, por eso no dibujó más, pero en uno de los libros de Luca Pacioli están las ilustraciones de Leo da Vinci. Bien, en esta situación de acá abajo dice cuerpos que dejan marcas. Ramiro quiere dibujar el contorno de una cara de este cuerpo. ¿Qué figura quedará dibujada en el papel? Escribí su nombre. Entonces se van a fijar, miren, justo es uno de los que yo armé. Uy, se me desarmó. A ver, este es el prisma de base triangular como el que tiene Ramiro acá. Entonces, si yo pintara esta parte del cuerpo y hago el sellito, ¿qué me va a quedar en la hoja dibujado? Lo pienso y lo escribo. Ahora, si Ramiro, en vez de pintar la parte del triángulo, pinta esta parte, la parte más grande, y hace el sellito, piensen qué figura les quedaría. ¿Bien? Entonces, si acá ponen una, si pintan la otra, acá van a marcar la otra figura que queda, ¿sí? Para pensar, pero es fácil. Bueno, y ahora viene una actividad divertida para mí. Dice, busca cajitas o elementos lavables que se parezcan en su forma a los cuerpos geométricos que trabajamos en esta clase y pinta con témperas o acuarelas alguna de sus caras y luego hace sellitos en una hoja y arma un collage geométrico para sentirte un gran artista como Da Vinci. Podés mandarnos fotos de cómo quedó tu obra maestra. Ahora yo les voy a mostrar cómo lo hice. Para hacer el collage lo que hice fue buscar algunos materiales que tengan formas de cuerpos geométricos o parecidas y lo que hago es pintar alguna de sus caras y hacer sellitos en una hoja. ¿Sí? ¿Ven cómo va quedando? Después podemos cambiar el color. Yo acá hice con el dado, lo pinté de amarillo. Vamos a probar con otra cosa. Miren, a la pirámide yo le hice una cara de papel, la pinté y ahora vamos a ver cómo queda el sellito. Hay que apretarlo. A ver cómo nos queda. Bueno, quedó casi un triángulo. Por último, tenemos, para no olvidarnos, 4 restas equivalentes para armar y resolver, ¿sí?
Acuérdense que se resuelve la primera, después le sumamos un número chiquito y armamos la resta equivalente. Y si lo hicimos bien, nos tienen que dar las dos el mismo resultado. En este caso hay que sumar una, en este hay que sumar 3 al minuendo y al sustraendo, en este hay que sumar 2 al minuendo y al sustraendo, y la última la pueden ustedes inventar con el número que quieran. En el área de ciencias sociales vamos a seguir trabajando con las familias. La pregunta esencial que tenemos es ¿cómo se organiza tu familia? En organización estamos diciendo qué tarea realiza cada uno, ¿sí? ¿Qué tarea realiza cada uno de los que componen tu familia? Entonces empezamos. Las familias se organizan para que todos puedan cumplir con sus trabajos y obligaciones. Las familias se organizan. No todas lo hacen de la misma manera, depende de sus costumbres y del lugar en el que viven. Cada familia tendrá su costumbre y su manera de organizarse o de repartirse las tareas en la casa, ¿sí? Lee las historias y la organización de cada uno de estos niños, ¿sí? Según el lugar que viven. Van a ver que cada chico vive en diferente lugar, por lo tanto tiene tareas diferentes que realizar. Ustedes van a leer cada una de estas historias, más que nada para saber que en otras familias, si viven en el campo, se van a organizar, las tareas van a realizar tareas del campo. Si viven en la ciudad, tareas de ciudad. Les voy a leer una. En mi casa todos trabajan gran parte del día. A mí me va a buscar mi abuela a la escuela y me cuida hasta que vuelvan mis papás del trabajo. Así van a leer cada una de las historias. Después, en el punto número 1, hay un pequeño video donde habla sobre las familias para compartir. Y en el punto número 1 dice, escribí los nombres de los miembros de tu familia y menciona qué tareas realizan. El nombre de mamá, papá, de los abuelos y qué tarea realiza cada uno en la casa o fuera de la casa. En el punto número 2 dice, conversar con tu familia cómo cambió en esta cuarentena la organización de la casa. Escribí 3 cosas positivas y 3 que no son tan positivas. 3 cosas positivas que realizan ahora y que son tan buenas dentro de cada uno en su casa y cuáles no están tan buenas. Punto número 3, tienen que escribir 3 tareas que haces vos en tu casa. No sé, poner la mesa, hacer tu cama, ordenar tu pieza. 3 cosas que vos hagas en tu casa y ayudes a colaborar en las tareas del hogar. 3 cosas que vos puedas hacer o haces, ¿sí? Y las escribís acá. Y como cierre te proponemos que hagamos un yo con yo. O sea, pensás en qué estás agradecido a tu familia. ¿Qué te gustaría agradecerle a tu familia? Puedes dibujarlo y escribir ese agradecimiento y luego, si te parece, se lo puedes regalar o agregarlo como un eslabón más de la cadena de fortalezas. Te lo puedes regalar a tu familia o agregarlo como un eslabón en la cadena de fortaleza. Y por último, no te olvides de realizar las actividades de repaso haciendo clic en el link que adjuntamos en el foro. En el foro te vamos Bueno, para el jueves tenemos para hacer la actividad de ciencias naturales, que es el ejercicio número 60, que empieza con la pregunta esencial que dice, ¿de dónde proviene la luz? Van a pensar de dónde les parece que proviene la luz y lo van a contestar acá en el recuadrito naranja que está al final de la página. Una vez que terminan de contestar la pregunta esencial, tenemos un texto informativo que nos va a ayudar a extender el conocimiento. Entonces, vamos a leerlo. Dice, luminosos e iluminados. Cuando miramos a nuestro alrededor, encontramos 2 grupos de objetos. Los que producen luz propia, es decir, las fuentes luminosas, como una lamparita, y los que no producen luz propia y son iluminados por los luminosos, como una mesa o la ropa que usamos. Entonces vas a tener que escribir el nombre de una fuente luminosa, es decir, algún objeto que emita luz, y lo vas a escribir acá, y el nombre de un objeto iluminado, es decir, alguno que no produzca luz y que sea iluminado por los luminosos. Un ejemplo de cada uno es suficiente. Si se te ocurren más y tenés ganas de escribirlo, lo podés poner. En la actividad número 3 dice, ubica los nombres de estos objetos
en la columna del cuadro que corresponda. Tenemos un reloj de arena, una botella de agua, un vaso de leche, el sol, una linterna y un fósforo encendido. Ojo que está encendido, tiene la llamita. Entonces vamos a ver cómo ubicamos estos elementos en este cuadro que está al costado. Vamos a buscar cuáles de estos objetos son luminosos, es decir, que emiten luz. Por ejemplo, acá tengo el sol. Entonces voy a escribir sol. Y ahora voy a buscar uno que sea iluminado. Por ejemplo, el vaso de leche. Entonces escribimos vaso de leche. Y así con el resto de los objetos que están en la imagen. En el punto 4 dice agrega un elemento más en cada columna del cuadro anterior. Es decir, en este cuadrito de acá van a pensar un ejemplo más de objeto luminoso y un ejemplo más de objeto iluminado. ¿Bien? Y lo van a escribir acá. Luego tenemos otro texto informativo que dice naturales y artificiales. Para poder percibir con la visión, además de tener ojos capaces de ver, necesitamos que haya fuentes de luz que iluminen. Solo vemos lo que está iluminado o lo que emite luz. Es decir, que para ver necesitamos que haya luz. A veces esa luz proviene de fuentes naturales, como el sol, pero otras veces la luz proviene de una fuente artificial que es creada por los humanos, como por ejemplo una linterna. ¿Bien? Es decir, que en este texto lo que nos está informando es que tenemos fuentes de luz naturales, es decir, que provienen de la naturaleza, y otras fuentes de luz que son creadas por el hombre, por eso se llaman artificiales. Entonces, con esta información vamos a resolver la actividad número 5, que dice, señala en las fotos las fuentes de luz que encuentres y completa el cuadro con lo que marcaste según corresponda. Entonces, en la primera imagen tenemos un paisaje en donde hay un cielo súper nublado y hay rayos y relámpagos. Y esto que está acá abajo es una ciudad iluminada, ¿sí? O sea, como ya es de noche, vemos acá abajo una ciudad iluminada. Esto oscuro que ven acá son como unas montañas. Y en la siguiente imagen tenemos como un campamento, un camping. Entonces hay una carpa que si miramos bien la ventanita hay como luz. Acá tenemos un fogón y está amaneciendo. ¿Bien? Entonces, mirando todas estas imágenes con esto que yo les conté, van a pensar cuáles serían las fuentes naturales que ven en la primera imagen y cuáles son las fuentes naturales que ves en la segunda imagen. Y después vas a buscar fuentes artificiales y las vas a colocar en este lado del cuadro. Bien, para terminar esta clase y todas las actividades de la semana, les pusimos en el foro 2 links para que ustedes puedan hacer unas actividades de repaso de ciencias sociales y ciencias naturales. La de ciencias naturales es sobre los materiales y la luz. Son actividades interactivas que pueden ir haciendo, y la de ciencias sociales son actividades con respecto a la familia. Así que bueno, esperamos que les salgan bien, que hayan entendido todas las actividades y nos vemos el viernes en el Zoom. Un beso y que tengan una linda semana.